alegra mucho ver que ustedes han subido a un monte, al monte de Sión, porque en el monte de Sión habrá salvación. Y en el monte de Sión acontecerá lo más grande que Dios tiene para este tiempo. Nos hemos allegado no al monte Sinaí, ni al monte allá de la transfiguración de los días del Señor Jesucristo, sino al monte de Sión. Al monte que tiene promesas para este tiempo. El monte en donde Dios llevará a cabo la adopción de sus hijos. Ese es el monte de la adopción, el monte de Sión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Y hemos sido invitados por el Señor en su llamado para subir al monte de la adopción. Pedro, Jacobo y Juan, cuando subieron con el Señor Jesucristo, 6 días después que el Señor les dijo a ellos: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino con poder y gloria. Y 6 días después, Él llevó a Pedro aparte, a Jacobo y a Juan a un monte alto, y en ese monte Él se transfiguró delante de ellos. Su rostro brilló como el sol. ¿Por qué como el sol? Porque la promesa de la venida del Señor es como el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, dice el profeta Malaquías. Y Él allí estaba mostrándole a ellos la visión de la venida del Hijo del Hombre en los días finales. Él allí le adelantó el gran acontecimiento de la venida del Hijo del Hombre en los días finales. Le mostró a ellos allí lo que acontecería, y le mostró a ellos allí que para ver la venida del Hijo del Hombre tenían que subir a un monte, al monte de la adopción, al monte en donde Dios hablaría e identificaría a aquel que tendría el mensaje para darlo a la gente. Él allí también mostró a Moisés y Elías, uno a cada lado, porque así será la venida del Hijo del Hombre en los días finales. Vendrá, se cumplirá la venida del Hijo del Hombre con Moisés y con Elías, y todo eso en un monte, en el monte de la adopción, en el monte de Sión. Y todo eso acontecerá como fue mostrado allá, antes del Señor tener la entrada triunfal a Jerusalén. Aconteció la adopción de un hijo, mostrando que la adopción del resto de los hijos de Dios ocurrirá antes de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén para conquistar el corazón de los hebreos en este tiempo. Antes del libertador llegar al pueblo hebreo con su mensaje, Él se manifestará en el monte de Sión.
En el monte de Sión entonces hay una cita para todos aquellos hijos de Dios que van a ser adoptados. Adoptados como aconteció en el tiempo del Señor Jesucristo. Por eso el monte de Sión es el monte de la adopción. Monte representa reino. Y ese monte de Sión es el reino de Dios. Hemos sido llamados a su reino. Hemos entrado a su reino. Y estamos ahí para experimentar lo que experimentaron allá Pedro, Jacobo y Juan. Pero acá nosotros lo experimentaremos no en visión, sino en realidad. Aquella visión se pasó, pero lo que aquella visión representaba no se pasará cuando se haga realidad en este tiempo final, porque veremos el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria, viniendo en la gloria de su Padre con sus ángeles. Con sus ángeles, Moisés y Elías, que son las dos olivas, son ese ministerio que estará en el monte de la adopción, en el monte de Sión, así como estuvo allá en el monte de la transfiguración para la adopción de aquel Hijo de Dios que estaba siendo adoptado para luego ir a Jerusalén. Así también acá en el monte de la adopción, en el monte de Sión, estará ese ministerio de Moisés y Elías, como fue visto en el monte de la transfiguración, para la adopción de los hijos de Dios, que la recibirán en este tiempo final. En Moisés y en Elías estarán representados todos aquellos que van a experimentar la gran bendición de los días finales. En Moisés y en Elías están representados todos los hijos de Dios. Los muertos en Cristo que han de resucitar están representados en Moisés, el cual murió, pero luego fue visto en el monte de la transfiguración. Y los vivos en Cristo, que estarán en el monte de la transfiguración, en el monte de Sión, en el monte de la adopción, están representados en Elías, el cual no vio muerte, sino que fue transformado. Por lo tanto, el ministerio de Elías tendrá el secreto que necesitamos nosotros conocer para no ver muerte, sino ser transformados y vivir por toda la eternidad. Pues Elías no vio muerte, sino que fue arrebatado para no ver muerte, y se lo llevó Dios en un carro de fuego. Así acontecerá también con los que están representados en Elías. Por eso es necesario que el ministerio de Elías aparezca por quinta vez, y aparecerá en el monte de la adopción, en el monte de Sión, porque se estará llevando a cabo el evento más grande que hayan experimentado todos los hijos de Dios, el evento de la adopción de los hijos de Dios, en donde recibirán la autoridad, el poder y la herencia que le corresponde a ellos para administrar los negocios de su Padre Celestial. Lo que perdió Adán será restaurado,
será entregado nuevamente en las manos de los hijos de Dios en el monte de la adopción. Ahí será en donde nuestro Padre nos dará nuevamente la herencia que nos corresponde a nosotros. Y por eso somos invitados a subir al monte de la adopción, al monte de Sion, a la cima de ese monte. A través de las edades del pasado han ido caminando hacia adelante el pueblo de Dios, los hijos de Dios, pero algunos se quedaron en la parte de abajo de ese monte, porque no les dio el tiempo para vivir el momento, la etapa, la edad en donde se podía llegar a la cima del monte. Unos se fueron quedando en diferentes lugares de ese monte, pero en ninguno de los lugares donde ellos quedaron se llevó a cabo la adopción de los hijos de Dios, aunque el monte es el monte de la adopción, porque la adopción se lleva a cabo en la cima de ese monte, en la cima del monte de Sion, porque es la etapa o la edad de la adopción, la edad de la venida del Hijo del Hombre en el reino de su Padre, en la gloria de su Padre, con Moisés y Elías, sus ángeles mensajeros para el tiempo de la adopción en el monte de la adopción. Esos ministerios tendrán cosas muy importantes para comunicarnos a nosotros. Por lo tanto, estaremos muy alertas en el monte de la adopción para oír todo lo que se ha de hablar ahí. Allí solamente hablaban 3 personas los planes de Dios: Moisés y Elías, hablando con el Señor con relación a su ida hacia Jerusalén, y el Señor Jesucristo. Y es el Señor Jesucristo, es el Hijo del Hombre, el que recibió la autoridad para hablar. Por eso Él dijo, la voz, Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A Él oíd. Ahí estará el mensajero del Señor Jesucristo, recibiendo la misma orden, la misma autoridad, para traer el mensaje para todas las iglesias, para todas las naciones, para todos los seres humanos. Y ahí se llevará a cabo la gran adopción del mensajero con su grupo en el tiempo final. El mensajero y los que han recibido su mensaje serán adoptados en el monte de la adopción y recibirán lo que Adán perdió, recibirán el título de propiedad, recibirán toda la herencia, y entonces esta tierra experimentará algo grande, de lo cual solamente de oídas habían oído, pero que verán con sus propios ojos. Este es el tiempo de la adopción, y esto se verá, esta adopción se verá
en un lugar, en el monte de la adopción, en el monte de Sión. Y cuando estemos en el monte de Sión, hayamos subido a la cima del monte, y la cima del monte será la edad eterna, la edad de la piedra angular, porque la cima del monte allá, lo que trajo a la vista de todos fue algo de otra dimensión, de otro mundo, de la dimensión eterna. Y lo que veremos y lo que estará manifestándose vendrá de la eternidad para nosotros. Ahí experimentaremos las bendiciones más grandes, más gloriosas que creyente alguno haya experimentado. Estaremos viendo la venida del Hijo del Hombre en el reino de su Padre, el cual vendrá en la gloria de su Padre. Y estaremos viendo con nuestros propios ojos la venida de Moisés y Elías. Estaremos viendo ese espíritu ministerial de Moisés y Elías, los cuales representan a los muertos en Cristo y a los vivos en Cristo. Por lo tanto, estaremos nosotros experimentando la cosa más grande y más sublime que haya experimentado creyente alguno. Y eso será así porque conforme al programa de Dios, al plan de Dios, Él así lo tiene programado. Y como Él lo tiene programado, así Él lo estará haciendo de esa forma. ¿Y qué estaremos viendo? ¿Qué estará aconteciendo en el programa de Dios en esos días? Veamos lo que estaba aconteciendo en el monte de la transfiguración allá, cuando en visión el Señor les estaba mostrando a Pedro, a Jacobo y a Juan lo que acontecería en los días finales en el monte de la adopción. Dice el apóstol San Pedro en su segunda carta, capítulo 1 y verso 16, dice: porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque Él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una voz fue a Él enviada de la magnífica gloria: este es mi Hijo amado, en el cual me agrado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos junto con Él en el monte. Él estaba recibiendo honra y gloria en el monte de la transfiguración. Y todos los hijos de Dios recibirán honra y gloria en el monte de la adopción. Y escucharemos la voz de Dios. Escucharemos la voz del Señor, que señalará, que mostrará a quién hay que oír en este tiempo final. Hay muchos predicadores, hay muchos oradores, grandes predicadores, elocuentes predicadores, pero habrá una voz
en una persona para ser oída por todas las gentes, para que puedan entender, para que puedan conocer lo que estará aconteciendo en el monte de la adopción. Es tiempo que comprendamos que hemos sido invitados a subir al monte de la adopción para ver con nuestros propios ojos el mismo cuadro que fue visto en la visión del monte de la transfiguración. Y cuando nosotros podamos comenzar a ver las mismas cosas que fueron vistas en aquella visión por Pedro, Jacobo y Juan, estaremos entonces en el monte de la adopción, viendo ya todo el movimiento de Dios para la adopción de todos los hijos de Dios. Y después de eso tendrá que venir el gran reino milenial, en donde tendremos la luna de miel, una luna de miel de 1000 años sobre la tierra, reinando con Cristo, el cual es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el león de la tribu de Judá, el Hijo de David, para reinar con él por 1000 años. Seremos colocados en el monte de la adopción para recibir la adopción de hijos de Dios, para recibir la transformación de este vestido terrenal, este cuerpo terrenal que nosotros tenemos. Así como el Señor se transfiguró delante de ellos, su rostro brilló como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz, así también nosotros experimentaremos una transformación. Y nuestra vestidura terrenal va a ser resplandeciente, va a ser transformada y tendremos una vestidura eterna, una vestidura celestial para reinar con Cristo por 1000 años en el glorioso milenio. Todo eso lo recibiremos en un monte, en el monte de la adopción, en el monte de Sión, en la cima del monte de Sión. Cuánto le hubiera gustado al apóstol San Pablo y al apóstol San Pedro haber vivido en este tiempo final para subir a la cima del monte de Sión y ahí experimentar la adopción de los hijos de Dios y poder ellos ver ahí en el monte de Sión, en la cima de ese monte, lo mismo que Pedro vio en el monte de la transfiguración. Pero ellos vivieron en la parte de abajo de ese monte. Pero nosotros vivimos en el tiempo final. Nosotros vivimos en la cumbre, en la cima del monte de Sión, del monte de la adopción. Y estando en el monte de la adopción, en la cima de ese monte, estaremos viendo esas mismas cosas que fueron vistas en el monte de la transfiguración. Veremos la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre en la gloria de su Padre, con sus ángeles, con Moisés y Elías. Todo eso será la gran visión que se materializará para nosotros. Y después
Así como de ahí bajó el Señor para manifestarse en Jerusalén y cumplir el propósito para el cual Él había venido a la tierra, así también será en este tiempo final. Después de esa gran adopción en el monte, después de esa gran adopción, se llevará a cabo una gran labor conforme al plan divino. Y ahí entonces todo Israel será salvo, porque de Sión vendrá el libertador para Israel. Y cuando vean la venida del Señor con Moisés y Elías, con sus ángeles, ellos van a creer, porque ellos lo van a ver luego de la adopción. Van a ver entonces a esos hijos de Dios ya adoptados. Van a ver a esos ministerios de los ángeles del Señor que vendrán con gran voz de trompeta para reunir a todos los elegidos del pueblo hebreo también. Pero ya esos ministerios, siendo los ministerios que estarán en el monte de la adopción, en la cima, serán ministerios adoptados. Por eso esos ministerios, conforme a Apocalipsis capítulo 11, tendrán para el tiempo en que Dios va a tratar con el pueblo hebreo, tendrán autoridad y poder sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque serán ministerios ya adoptados. Y cuando un ministerio ha subido al monte de la adopción y ha sido adoptado, ya ese ministerio no tiene límites en cuanto a lo que puede hacer para llevar a cabo el programa de Dios, para realizar la obra de Dios. Y en cuanto a ministerios que serán adoptados, la Biblia nos dice que serán adoptados los ministerios de las dos olivas. Por eso es que podrán hacer lo que quieran hacer. Podrán traer sobre la tierra cuantas plagas quieran traer. Podrán cerrar el cielo para que no llueva por el tiempo en que estén profetizando para Israel. Podrán hacer todo lo que quieran hacer para llevar a cabo el programa de Dios y nadie se los podrá impedir, porque tendrán un ministerio adoptado, y en quien esté ese ministerio adoptado estará sin limitaciones aquí en la tierra, y el pueblo que con él ha de estar en la cima del monte de la adopción recibirá la autoridad y el poder. Y entonces nada será imposible para esas personas. Tendrán un cuerpo transformado, tendrán el poder, la gloria y la honra del Señor. Por lo tanto, estando ya en cuerpos glorificados, en cuerpos transformados, nada será imposible. Seremos trasladados a otra dimensión, en donde la radioactividad no nos podrá tocar. Por lo tanto, no importa las bombas atómicas de hidrógeno y de cobalto que tengan preparadas y que sabemos que van a explotar, no importa cuántas hay, porque nosotros tendremos un cuerpo transformado, un cuerpo
que no puede ser tocado por la radioactividad. Por eso, no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido darles el reino, y les dará el reino, y les dará el título de propiedad en el monte de la adopción. En el monte de la adopción, en donde hemos sido invitados para subir y estar ahí en la cima de ese monte, donde se verá el espectáculo divino más grande de todos los tiempos. Así como vimos en el monte Sinaí la venida del Señor para dar allí la ley, y Él vino con sus ángeles allí, y la ley fue dada por comisión de ángeles. Y la ley espiritual, la palabra de Dios, será dada al pueblo por Dios, por el Señor Jesucristo, a través de sus ángeles, de Moisés y Elías, ese doble ministerio que estará en el monte de la transfiguración, en el monte de la adopción, en el monte de Sión. Es para nosotros una gran noticia. Son buenas nuevas para nosotros. Son las buenas nuevas del Evangelio del reino de Dios. Porque ha sido prometido para este tiempo que el Hijo del Hombre vendrá en su reino con poder y gloria. Y estaremos viendo el poder y la gloria de Dios manifestada en el cumplimiento de la adopción, en el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre con Moisés y Elías en este tiempo final. Es para nosotros un privilegio grande estar en el monte de la adopción para tener la visión de todas las cosas que estarán aconteciendo conforme a las promesas divinas. No para tener una visión, sino para ver con nuestros propios ojos y oír con nuestros propios oídos todo lo que Dios estará haciendo en el monte de la adopción. A Dios siempre como que le han gustado los montes. Le han gustado mucho los montes y también las pirámides. Porque siempre los montes parecen pirámides y las pirámides parecen montes. Y Dios ha diseñado su templo en forma de monte o de pirámide. Por eso siempre un monte en la Biblia representa un reino. Por eso es que cuando la piedra no cortada de manos, la cual es cortada, pero ¿saben de dónde es cortada esa piedra? Esa piedra es cortada del monte de la adopción, del monte de Sión, del reino de Dios. De ahí es cortada esa piedra, la cual es la piedra angular, la cual herirá en los pies de hierro y de barro cocido a la imagen del reino de los gentiles. Y dice que esa imagen será desmenuzada. Por eso esa piedra pequeña, esa piedra angular vendrá proclamando el día de venganza del Dios nuestro. ¿Para qué? Para herir con su mensaje, con su palabra, herir a la imagen
en los pies de hierro y de barro cocido. Por eso dice Apocalipsis 19 que de su boca sale una espada aguda de 2 filos para herir con ella a todas las naciones. Y con ella juzga y pelea. No puede herir a la imagen en la cabeza. En este tiempo no la puede herir a la imagen que representa el reino de los gentiles, no la puede herir en la cabeza. Porque si él quería herir a la imagen en la cabeza, todo lo que fue mostrado en el monte de la transfiguración se tenía que cumplir en el tiempo de Nabucodonosor. Porque ese era el tiempo de la cabeza de oro de la imagen de aquella estatua que representaba el reino de los gentiles. Pero como la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en su reino con sus ángeles Moisés y Elías es para el tiempo final. Y en este tiempo final, la imagen, la estatua que representa el reino de los gentiles se encuentra en la etapa de hierro y de barro cocido, en los pies de hierro y de barro cocido. Por eso es en este tiempo y en esa etapa que se proclamará el día de venganza del Dios nuestro. Y para cumplir la venganza del Dios nuestro estará el Señor, estará el Hijo del Hombre con sus ángeles para ejecutar lo que va a ser dicho en el mensaje del día de venganza del Dios nuestro. Y todo juicio que ha de venir sobre la tierra vendrá por la palabra que va a ser hablada. Para eso el Señor enviará ese ministerio apocalíptico del capítulo 11 para traer el juicio a los gentiles. Pero no tendrá que usar una bomba atómica, no tendrán que usar ametralladoras, no tendrán que usar ninguna arma terrenal, solo la espada de 2 filos. Por eso dice que de sus bocas saldrá fuego. ¿Para qué? Para traer juicio, para devorar a sus enemigos, a los enemigos del Señor, los cuales serán los reinos gentiles que se han de consolidar en el tiempo final y han de formar la imagen de la bestia y han de formar un imperio que perseguirá a toda persona y a todo grupo que no esté de acuerdo con ellos. Este tiempo es el tiempo en que veremos el reino de los gentiles haciendo su último esfuerzo para tratar de destruir el programa de Dios. Pero conforme a lo que está escrito, el reino de los gentiles perderá esa batalla. Por eso dice Apocalipsis que es el libro que nos muestra las cosas que han de ser, el cual viene a través del mensajero del Señor. Pues el libro que nos dice las cosas que han de acontecer, nos dice en el capítulo 17 y verso 11 en adelante: y los reinos mas tomarán potencia por 1 hora como reyes con la bestia. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, porque no saben que ya no es cordero, sino león. No lo van a saber. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ahora vean un cordero peleando.
y el Cordero los vencerá. ¿Pero por qué los vencerá? En los tiempos del pasado, el reino de los gentiles ha luchado en contra del Cordero, ha luchado en contra de Cristo y del pueblo que ha estado con Cristo, allá en las persecuciones pasadas a las cuales fueron sometidos los hijos de Dios. Pero en esta ocasión, los gentiles, el reino de los gentiles, los 10 reyes y la bestia no sabrán que ya cuando ellos hagan esto, ya en el monte de Sión, en el monte de la adopción, se ha llevado a cabo la adopción. Y al llevarse a cabo la adopción, ya entonces las cosas van a cambiar mucho en las batallas espirituales. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué en otros tiempos el Cordero no venció al reino de los gentiles y no lo destruyó? Porque estaba como Cordero haciendo intercesión. Pero dice, el Cordero los vencerá, señores, y el Rey de los reyes. Y los que están con él, vean ustedes, no va a ser contra el Cordero solo, el cual será ya en ese tiempo Rey de reyes y Señor de señores, el león de la tribu de Judá, sino que también será contra los elegidos, los fieles, los llamados del Señor. Aquí podemos ver lo que ha de acontecer luego de esa gran adopción en el monte de la adopción. Por eso no podemos tener miedo a persecuciones que se levanten como se levantaron en los tiempos pasados, porque en este tiempo final la Biblia dice que se levantará una persecución, pero el Cordero los vencerá, porque Él será el Señor de los señores y el Rey de los reyes, Rey de reyes y Señor de señores, el león de la tribu de Judá, porque ha cambiado de ministerio. Al cambiar de ministerio, pues entonces va a hacer cosas que no hizo cuando estaba en el otro ministerio. Es fácil atacar a un cordero, pero es difícil atacar a un león. Hay que pensarlo bien, y estos reyes no van a saber que el Señor Jesucristo cambió de cordero a león. Ahora vean ustedes, sigue diciendo más adelante, y Él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbre y naciones y lenguas, y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego atómico. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Todo eso ha de acontecer para que se cumpla la Escritura. Por eso no tenemos ningún temor, porque todas esas cosas han de acontecer hasta que se cumpla la palabra de Dios, hasta que se cumpla la profecía bíblica. Y la mujer que has visto es la grande ciudad, la que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Y ya ustedes saben acerca de ese tema, y más adelante hablaremos más acerca de ese tema. Pero todo tiene su tiempo. No estamos en guerra todavía. Cuando los 10 reyes y la ramera, la bestia, ataque al reino
de Cristo, al reino del Señor, entonces se declara la guerra. Mientras tanto, solamente lo que se podrá hacer es enseñarse ciertas cosas, pero sin atacar abiertamente a la bestia, ni a la imagen de la bestia, ni a los 10 reyes que darán su poder y su autoridad a la bestia. Estamos en paz, tranquilos, no queremos ni molestar a nadie, ni que nos molesten a nosotros, porque estamos muy, pero que muy ocupados en el monte de la adopción, mirando lo que fue visto por Pedro, Jacobo y Juan. Pero no vamos a decir como dijo Pedro, Jacobo y Juan, vamos a hacer 3 pabellones, sino más bien vamos a hacer lo que la voz dijo allá, a él oír. Vamos entonces a oír el mensaje del monte de la adopción, todo lo que hay que oír para recibir las grandes bendiciones de Dios, para recibir la adopción que Él ha prometido para todos sus hijos y ser así transformados en el monte de la adopción, porque es el monte de la transfiguración, es el monte de la transformación y es el monte del rapto también. El monte de la adopción. En ese monte es que todos queremos estar y en ese monte es que estamos. Porque a ese monte es que nos ha llamado el Señor en este tiempo final. Porque ahí es en donde Él va a ejecutar, a cumplir todas las promesas de bendición que Él ha hecho para todos sus hijos. ¿Dónde? En el monte de la adopción. Dios les bendiga, Dios les guarde. Adelante, despiertos. No se duerman como se durmieron Pedro, Jacobo y Juan, porque se quedaron dormidos en cierta ocasión allá en el monte de la transfiguración y dejaron de oír ciertas cosas que hablaron Elías y Moisés con el Señor. Aquello era una reunión en la cumbre del monte de la transfiguración, lo cual representa una gran reunión en la cumbre del monte de la adopción, del monte de Sión. Y todo lo que se hable en esa reunión debe ser oído por los que estén ahí. Por lo tanto, estemos alertas, estemos apercibidos, porque grandes cosas van a ser habladas en el monte de la adopción. Allí se escucharon las voces de Moisés, de Elías, de Jesús y del Padre. Por lo tanto, estemos apercibidos, porque oiremos la voz divina en el monte de la adopción. No hemos sido invitados a subir al monte de la adopción para perder el tiempo, para sentarnos o acostarnos a dormir, sino para ver la escena más grande y sublime que persona alguna haya visto en esta tierra. Solamente la habían visto Pedro, Jacobo y Juan, pero en visión. Nosotros veremos la realidad de esa visión, el cumplimiento de esa visión, y estaremos aún más entusiasmados de lo que estuvieron Pedro, Jacobo y Juan. Y estaremos atentos a la voz
que estará allí hablando la palabra divina, porque estará revelándonos, estará mostrándonos y estará dándonos la gran adopción prometida para los hijos de Dios. Eso acontecerá, eso será en este tiempo final, en el monte de la adopción. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde, y les felicito a todos ustedes por haber subido a la cima del monte de Sión, a la cima del monte de la adopción. Dios les bendiga. Bueno, gracias.